Y lo que nosotros intentamos hacer fue replicar lo que pasa en la historieta, en el sentido de que en un primer momento por ahí, cuando se desata la nevada y arranca este momento de incertidumbre apocalíptica, los personajes inicialmente se repliegan sobre sí mismos, pero conforme va avanzando la historia van entendiendo que no existe una solución a lo que está pasando que no sea colectiva. Allá dura el aire, ¿no? Nieve en verano. Está helado. Yo tuve la oportunidad de ver la serie recientemente y algo que sentí que es constante en todos los episodios es el sentimiento de comunidad que existe, ya sea para sobrevivir o ya sea para buscar una solución para algo. ¿Qué tan importante fue mantener el sentido de comunidad que existe en la serie episodio tras episodio? Bueno, fue algo muy importante ya desde el momento en que de algún modo el eslogan que en su momento creó Westergel es "Nadie se salva solo". Eso te da una pauta un poco de cuál era su visión respecto de este aspecto. Y lo que nosotros intentamos hacer fue replicar lo que pasa en la historieta, en el sentido de que en un primer momento por ahí, cuando se desata la nevada y arranca este momento de incertidumbre apocalíptica, los personajes inicialmente se repliegan sobre sí mismos y tienen una actitud bastante desconfiada hacia el afuera y hacia los demás, pero conforme va avanzando la historia van entendiendo que no existe una solución a lo que está pasando que no sea colectiva. Y bueno, de algún modo el punto de quiebre en la historia es en el capítulo 4, cuando Salvo, más allá de que está obsesionado con la búsqueda de su hija, se da cuenta que lo que está pasando ya trasciende su necesidad personal y pasa a ser un problema de la especie humana y que la especie necesita que él de algún modo se involucre y ayude a los que están ahí. Entonces un poco eso fue el camino narrativo que fuimos siguiendo. Hay una secuencia que a mí me gusta mucho y es la primera vez que Juan Salvo se ve enfrente de otras personas y hablo la secuencia del tren. Y es ese sentimiento de querer ayudar, pero también estar en una misión muy importante para él. Y yo siento como que recientemente pasamos por algo parecido con COVID, donde llegó un momento que todo el mundo era igual, no importa qué tanto dinero tuvieras, no tanto qué posición tuvieras. Eh, el Eternauta es muy importante dentro de la cultura argentina. ¿Hubo alguna inspiración directa de esto que recientemente tuvimos que pasar todos, que no fue una historieta, sino fue que algo vivimos, que fue la reciente pandemia con el COVID? No, yo creo que fue medio al revés, ¿no? O sea, nosotros empezamos a trabajar hace muchísimos años con la historia y la historieta en los años 50 y pico ya reflejaba algo de lo que después replicó la realidad. En el aquí y ahora encontramos cosas o elementos que tal vez ya habían sido transitados en esa historieta y que nosotros particularmente también las veníamos transitando en la escritura. Particularmente a mí me pegó bastante cuando pasó lo del COVID, porque empecé como a vivir esa historia que estábamos empezando a contar nosotros. Fue realmente loco. Obviamente que uno cuando escribe historias se puede retroalimentar del aquí y ahora. Jamás podés llegar a pensar que el aquí y ahora te va a devolver ciencia ficción. A mí particularmente me pegó por ese lado. Sí. Igual paradójicamente cuando uno piensa en lo que pasó en la pandemia, de alguna manera pasó lo contrario, porque yo me acuerdo que al comienzo la gente que trabajaba en los servicios médicos, por lo menos acá en Argentina, eran vistos como héroes y se organizaban aplausos colectivos a determinada hora. Y sin embargo, conforme fue avanzando y se fue instalando en el tiempo, uno podía ver cómo eso cambiaba en situaciones de hostilidad hacia los médicos en los edificios y de desconfianza de que pudieran traer el virus. Entonces, en algún sentido eso nos daba una pauta de una situación prolongada en el tiempo, cómo podían ir cambiando las reacciones humanas, solamente que lamentablemente al revés de como lo estábamos planteando nosotros, ¿no? La serie tiene un crew enorme. Yo pude leer que tenían miles de personas casi siempre al mismo tiempo. ¿Cómo logísticamente, y ustedes siendo los creadores y escritores, logísticamente, qué tan complicado es tener tantas personas trabajando para una serie de televisión? La verdad que desde mi perspectiva, porque bueno, además de estar en el equipo autoral, yo la dirijo, no sentí una diferencia respecto de cualquier otro proceso, porque uno cuando está haciendo una serie está enfocado un poco como les pasa a los personajes, que está viendo la perspectiva al ras del piso
y uno va día a día y cuando entras al set ves un montón de gente, pero estás de algún modo preocupado en algo bastante pequeño y que está ocurriendo en tu cabeza. Entonces eso te abstrae un poco, ¿no? Ahora sí es cierto que en este proyecto en particular, una cosa que para mí fue bastante loca y fue un aprendizaje, y es que una vez que terminamos de filmar, y fue un proceso gigante y larguísimo, porque fueron 150 días de rodaje, y empezamos el proceso de postproducción, para mí como director fue entender que yo estaba iniciando otro rodaje, solamente que ese rodaje iba a ser virtual, pero que tenía prácticamente las mismas posibilidades que en un rodaje físico. O sea que yo en eso sí vi algo que fue único y que me permitió seguir expandiendo lo que había filmado de un modo que nunca lo había soñado y seguir resolviendo un montón de situaciones que habían quedado sin resolver en rodaje y sin embargo las pude resolver después en postproducción. Bueno, yo quiero felicitarlos. Yo estuve en Argentina hace poco en Mar del Plata y de verdad que me encantó la ciudad, me encantó Buenos Aires y sentí que de verdad estaba ahí viendo ciertas cosas que ya conocía desde hace rato. Así que la calidad narrativa de la serie es fenomenal y muchísimas felicidades. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ¿eh?